Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. No sé muy bien a esta hora cómo decirlo, pero os doy la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes de esta familia Dynamis Radio en este programa que lo vamos a llamar, porque estamos comenzando con este nuevo proyecto, Eres insuperable. Sorprendente, mejor dicho, eres sorprendente. Y Dios es sorprendente, como dice la canción. Pero con este título, con este nombre de programa, queremos incluir a todos los creyentes, porque también somos sorprendente. Así que, querido oyente, tú eres sorprendente, porque Dios vive en ti. Y si Dios vive en ti, entonces eres increíble, insuperable y sorprendente. Todo lo que tú pensabas, Dios, cada día eres la razón de vivir tu sorprendente amor. Así que cada día podemos decidir ser felices y hoy espero que tú cuando te hayas levantado hayas dicho: Señor, hoy decido ser feliz pase lo que pase, porque tú estás conmigo y eres sorprendente. Vivir tu sorprendente amor. Y bueno, pues hoy vamos a tener dos invitadas especiales. Una de ellas va a ser la protagonista de nuestra historia y otra es una invitada que nos va a contar una historia y bueno, ahora os la voy a presentar, pero antes quiero contaros de lo que va a ir de forma especial este programa y tiene que ver con esto que os voy a contar. ¿Cómo restaurar nuestra autoestima cuando ha sido dañada por la discriminación cultural o por el maltrato emocional y físico? Y quizás tú que estás escuchando has vivido rechazo por tu color de piel, tu acento, tu cultura, o has sufrido palabras que te marcaron. Tal vez has recibido incluso maltrato físico o emocional que te ha hecho dudar de tu valor. Hoy, desde este programa, queremos decirte que hay algo que cambiará tu vida, y es que Dios no te define por tu dolor, por tus experiencias, sino por su amor. Y atención, esto también va para los hombres que sufren o han sufrido maltrato emocional e incluso físico. Así que no excluimos a nadie, mujeres y hombres que o están sufriendo o han sufrido esta circunstancia. Y bueno, pues después os voy a presentar a nuestra invitada o protagonista de nuestra historia, pero antes vamos a escuchar a la pastora Rosani Ronquillo desde Bremen, Alemania. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Dios te bendiga. Igualmente, oye, se escucha muy bien y eso que estás a miles de kilómetros. Sí, gracias a Dios, ya en estos tiempos donde la tecnología está muy avanzada, pues tenemos gracias a Él este instrumento que es pues el teléfono, las redes, ¿Sí? y donde nos facilita comunicarnos, pero gracias a Él, que Él es que hace todas las cosas. Gracias Así al Señor. es, así es. Bueno, Rosiana, cuéntanos porque hemos tenido nuestros oyentes que quizá no nos escucharon el viernes pasado. Yo ya lo avisé que iba a viajar a Bremen, Alemania, a vuestra iglesia, la iglesia donde pastoreáis junto con tu esposo allá en Bremen. Y hemos tenido un fin de semana tremendo. ¿Qué te parece que nos cuentes un poquito qué pasó contigo y para que las personas escuchen que Dios siempre está actuando de una manera poderosa? Amén, así es. Bueno, como tú lo has dicho, hemos tenido un fin de semana glorioso. El Señor nos ha llenado espacios donde no sabíamos que estaban vacíos. Hay varios testimonios. De verdad que estamos sumamente agradecidos con todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y gracias al Señor que te envió allí y te utilizó, sí. Y bueno, me gustaría compartir uno de mis testimonios, porque siempre nosotros en la iglesia decimos que todos los días tenemos un testimonio.
todos los días Dios hace cosas maravillosas para con nosotros. Y claro, porque todos los días vemos la misericordia de Dios cuando nos levantamos, vemos el día y todo eso es gracias a Él y a su amor para con nosotros. Te cuento, Susana, que, bueno, yo vengo desde una familia, vamos a decirlo, muy distorsionada, donde desde a temprana edad se vivía lo que era el abuso, o sea, se vivían muchas cosas muy feas. Yo prácticamente me crié con mis abuelos. No estuve con mis padres. Mi mamá tenía que salir a trabajar. Y bueno, fue desde niña yo tuve mucho sufrimiento porque me sentía sola y anhelaba muchas cosas que no la tenía. Y bueno, ya a la edad de 22 años tengo mi segunda hija y bueno, sucede que su padre es alemán y yo no estaba, vamos a decirlo, en condiciones para cuidar de ella. Y llegó el momento de que tuvimos que ir a juicio porque él me engañó. Él me engañó y él me dijo que él solamente quería acercarse a la niña, ya que en el embarazo él la había rechazado. Él decía que no quería esa niña porque él no se sentía preparado. Bueno, yo aún dije, no, yo voy a tener mi hija porque será mía y ya pues seguiré yo luchando para pues tenerla y no quería abortar. Claro, fue muy doloroso. Yo sentí todo ese rechazo que él tenía hacia mí, hacia la criatura que aún no había nacido, y aún yo decidí tenerla. Bueno, resulta que él después, a los 3 años, se fue acercando a la niña y quiso como tener contacto. Yo no se lo negué. En ese tiempo me engañó y resulta que en una le tocaban y se llevó a las niñas por 3 o 4 días para su pueblo, ya que él viene de otra región de Alemania. Bueno, pues el hombre hizo todo, no sé cómo preparó tan rápido, donde se hizo un juicio, donde él denunciaba que yo no cuidaba a la niña y que la niña no quería volver donde mí. Resulta que él es una persona influyente, claro, está en su país, y llegamos al tema de que yo perdí la custodia total de la niña, porque la niña, supuestamente, yo nunca la escuché, pero la niña había dicho que no quería estar conmigo, cuando la jueza me dice a sí mismo, la niña dijo que no te quiere. Perdóname, Rosiana, pastora, tú me contaste que él era pedagogo, que era un experto en la infancia, en el trato con los niños. Bueno, todo eso, él lo utilizó. Utilizó todos sus medios, todos sus recursos para él agilizar. Incluso fue algo que nos sorprendimos, que como tan rápido él pudo obtener una cita en el juzgado, cómo sucedió tan rápido, porque fue en menos de una semana ya él tenía todo montado. Uh-huh. Entonces resulta que en ese momento cuando la jueza me dijo, tu hija no te quiere, así de frío, tu hija no te quiere, ella se quiere quedar con su papá. Yo desde ahí me llené de mucho dolor, me llené porque me sentía tan mal, donde yo decía, yo decidí tenerla y ella se va donde su papá. Y a mí me dolió mucho y yo me llené de tanta ira, tanto rencor, cerré mi corazón y dije, esta niña no la busco más. En aquel entonces yo lo que tenía eran 22, casi 23 años, y yo me llené de mucha rabia porque me sentía que era injusto y más me golpeaba el rechazo, ya que vengo desde niña recibiendo tanto rechazo y que mi propia hija me rechazara, pues eso en mí causó un golpe terrible. Bueno, entonces ya yo intentaba aferrarme en el alcohol, me aferraba a las fiestas, tuve varias relaciones donde fueron fallidas porque como que volví a caer en personas que
que solamente me hablaban bonito, pero no era realidad. Entonces, yo estaba tan destrozada que yo lo que buscaba era aliento. Buscaba aliento. En mi expareja tuve 5 niños. Y bueno, te cuento que hace unos 4 años yo llego a los caminos del Señor, y gracias a su misericordia yo conozco a mi actual esposo, nos casamos y todo va bien. Y de repente yo empiezo a notar algo en mí ya hace unos meses, porque a veces, como tú comentabas en esto de la, ¿cómo se llama?, de la conferencia, decías que muchas veces le estamos gritando a los niños y no sabemos por qué, pero es que hay algo allí de fondo. Y cuando tú empezaste a hablar, para mí de verdad que el tema, mi hija Kimberly, era algo donde yo poco hablé, o poco he hablado en los últimos 13 años, porque me dolía mucho y yo decía, yo no puedo tratar este tema. Pero lo tenía como guardado en una cajita donde yo lo tenía por olvidado. Está bien, mi mente lo tenía por olvidado, pero Dios es el que conoce todas las cosas. Dios sabe cómo estamos. Dios sabe lo que hay oculto en nosotros. Y hace unos meses yo le decía, Señor, ¿por qué tú has hecho tantas cosas maravillosas en mi vida? Tú has hecho tantas maravillas que yo lo he podido ver. Yo he visto tu misericordia, yo he visto tu bondad para conmigo, para con mis hijos. Pero ¿por qué yo no puedo amar a mis hijos plenamente como lo hacen las madres? ¿Por qué yo tengo 2 niños? Uno de ellos le gusta mucho estar cerca de mí, pero a ese niño yo también como que le marcaba una barrera, porque yo no me estaba dando cuenta que yo estaba siendo egoísta. Yo quería que mis hijos me amaran a mí con todo su ser, pero yo los amaba a ellos con esa barrera de que no me doliera si en algún momento lo pasara por la misma situación. Entonces yo misma creé esa barrera y yo no lo sabía, yo no me daba cuenta. Yo no sabía por qué me irritaba muchas veces su forma de ellos. Y bueno, el sábado cuando estabas predicando y estabas dándonos esas enseñanzas, el Espíritu Santo empezó a obrar en mí. Me llegó a memoria aquel día del rechazo. Aquel día que yo vi que esa señora, esa jueza, me dijo, tu hija no te quiere. Y me llevó, era algo como sobrenatural, porque yo temía tanto tocar el tema por el dolor que me causaba. Y en ese momento, que es lo glorioso del Señor, lo maravilloso del Señor, que todo ese dolor que yo sentía, no era que no lo estaba sintiendo en ese momento, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me estaba dando aliento. Era como dolor, pero con aliento a la misma vez. Y yo le dije, gracias Señor, porque pude ver, el Señor me mostró cómo yo había creado esa barrera para con mis hijos. Y a partir de ese momento yo sentí que algo se rompió, que algo cayó. Y todo eso es para su gloria, porque yo nunca me hubiese imaginado que yo había creado eso, y era el temor que yo tenía, todo aquello que yo había vivido, yo no se lo había entregado al Señor. Yo lo tenía guardado, incluso poco tomaba ese tema en la casa. Los 11 de junio, donde esa niña, que es mi hija, cumpleaños, era para mí terrible. Yo trataba de olvidarlo. Y gracias al Señor, desde el sábado, todo cambió en mí. La casa, el trato con los niños fue algo sorprendente, porque ha cambiado todo. Todo el Señor lo ha restaurado por completo, porque eso es lo que el Señor siempre quiere. Dios quiere que seamos libres totalmente, libres de temor, libres de duda,
y que nosotros entendamos que Él conoce todas las cosas, que Él tiene planes de bienestar para con nosotros. Y yo pude ver esa bondad del Señor. Yo pude ver esa gloria, esa obra que Él hizo, porque para mí fue algo que, como cuando estás preso desde hace muchos años y en ese momento eres libre. Yo sentí esa libertad y todo es para gloria del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque cada día Él no nos deja. Cada día el Señor quiere hacer nuevas cosas para con nosotros. Pues, Pastora Rosiani, es precioso el testimonio y yo sé que esto va a tocar a muchas personas y la confianza que tenemos en el Señor. Aquí estoy con mi invitada en el estudio, tú estás allí desde Bremen. Os aprecio a las dos tanto porque sois mujeres de Dios. Vamos a confiar que durante este programa Dios pueda tocar a muchos hombres y mujeres y recordarles momentos de sus vidas donde han quedado como atrapados. La Biblia habla del lazo del cazador y que hoy van a ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Y Pastora Rosiani manda un fuerte abrazo al pastor Jorge, pastores en Bremen. Dios va a hacer algo tremendo en vuestra iglesia, va a ver un crecimiento y vais a sanar a tantos corazones con la ayuda del Señor y simplemente decir que tenéis una familia preciosa. Yo conozco tus hijos a mí me sorprende porque supongo que no hay ningún problema que lo diga. Tienes dos niños con autismo y en tu casa estáis viviendo con 5 niños. Es impresionante, tu casa es vibrante de vida y algo va a pasar aún mejor porque yo lo he visto cómo tratáis a vuestra familia. Realmente tenéis un hogar. He disfrutado con vosotros y pastores, desde aquí os mandamos un fuerte abrazo desde Madrid, España, y ya nos seguiréis contando más testimonios como este porque ha sido poderoso, pastora. Amén, amén, gloria a Dios. Que tengan un feliz programa. Espero en el Señor que el Señor siga tocando vidas porque sí que sé que hay muchas mujeres por las que hemos pasado, muchas cosas hemos pasado, pero para ya no tomar más tiempo, me gustaría solamente compartir este salmo. Y es el Salmo 125, que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. No dejemos de confiar porque cuando confiamos en el Señor, permanecemos ahí fuertes, agarrados de Él. Amén. Amén. Pues que Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones. Bueno, pues ha sido poderoso, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Bueno, ya te hemos escuchado. Bueno, pues me gustaría que presentaros a nuestra protagonista de la historia principal que vamos a tener hoy y que también está relacionado con lo que nos ha contado la pastora Rosiani, porque ella también sufrió rechazo. Y qué bonito es su testimonio porque es un complemento a todo lo que ahora vamos a estar hablando. Y como decía, os presento a Susana Feito para que la conozcáis un poquito. Ella está casada, tiene 3 hijas y una nieta, pero os lo aseguro que es una abuela muy, muy joven. Hola, Susana. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por lo de joven, pero sí, orgullosa de tener a mis 3 niñas con la nieta 4 y muy contenta de estar aquí. Bueno, pues Susana, vamos a entrar de lleno a todo lo que tenemos ya preparado y sabemos que Dios va a traer restauración, va a traer vida y restauración. Bueno, pues para no perder más el tiempo, cuéntanos, porque eres la protagonista de esta historia, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en tu vida? Y de ahí vamos a ir desgranando y vamos a llegar a cómo el Señor puede ayudarnos en esta situación o situaciones que tú nos vas a contar. Y quiero volver a repetir que esto es para hombres y mujeres. Así que cuéntanos, Susana. Así es. Bueno, solo matizar que cuando escuchéis veréis que la protagonista no soy yo, sino que el protagonista siempre ha sido el Señor porque Él hizo una obra increíble en mí.
primero quiero poneros un poco en contexto, qué es lo que pasó antes de lo que pasó. Yo me convertí al Señor con 21 años, fui la primera de mi familia, bueno, la típica familia católica creyente, pero no practicante. Y la verdad es que yo viví una infancia y una juventud entre algodones. Mi papá, un empresario, la verdad es que le iba muy bien y nos dio una vida que nunca he podido tener una queja de decir, pues pasa por algún trauma. Susana, yo te recuerdo cuando venías a la iglesia, cuando te convertiste, venías con un deportivo rojo que llamaba la atención. Bueno, yo no lo iba a contar, pero ya lo has Pues dale, contado. ya lo conté yo. Sí, la verdad es que, pues como he dicho, oye, uno no puede estar orgulloso de una forma personal porque tú no eliges la familia en la que caes y ya está, y yo caí allí. Me convertí y al poco de convertirme, pues empecé a salir con un chico que también se acababa de convertir. Mi papá, aunque era un señor, pues eso, pues podríamos decir de clase, pero desde los 13 años estaba trabajando. O sea, él sabía lo que era la posguerra, la necesidad y se lo ganó todo con su esfuerzo, con lo cual no inculcó en nosotras una mentalidad clasista ni nada por el estilo. Entonces yo empecé con este chico a salir, era de una cultura distinta a la mía, pero esto nunca me supuso un problema. Los dos cristianos, los dos creyentes. Una cultura, además, que a mí me apasionó desde que la conocí. Es una cultura preciosa. Tiene unas cosas muy bonitas. Conocí gente maravillosa que hasta el día de hoy yo tengo relación con ella. Pero oye, pues como en todas las culturas, yo creo, hay cosas que son preciosas, muy bonitas, hay otras que no, pues son menos bonitas o negativas y que a mí, pues tal vez me tocó sufrir en primera persona. Al año de salir, decidimos casarnos y a mí ya lo primero que me chocó es que a mi boda no vino casi nadie de su familia, muy poca gente. Tenía una familia bastante grande y yo creo que gente mayor de 30 años no había nadie. Vinieron los más jóvenes. ¿El motivo? Pues porque como yo no pertenecía a esa cultura, pues era como que yo no era lo suficientemente buena para casarme con ese hombre. Pero bueno, no le di mucha más importancia porque yo sabía, me caso con mi marido y luego cada uno en su casa y Dios en la de todos, como dice el dicho, ¿no? Digo, yo vivo mi vida y punto. Así es que no le di más importancia, fue una boda muy bonita, pero es verdad que al poco tiempo de casarnos, pero es que yo te digo semanas, su actitud conmigo cambió. Él estaba muy unido a su familia y cada vez que íbamos a visitar a su familia, pues yo lo notaba más distante, más frío. Empezó a dejarme sola mucho tiempo en casa, él estaba siempre con su familia. Perdió el interés por ir a la iglesia y bueno, pues las discusiones empezaron a surgir bien pronto. Unas discusiones en las que se mostraba ya verbalmente para mí violento. Yo a veces tenía incluso miedo, hasta pedí en ese mismo verano consejería y dije, mira, siento cierto miedo cuando discuto con mi marido porque se pone muy, muy violento. Yo pasé un verano horrible sola, o sea, porque me sentía súper sola. Y vivíamos en un piso de alquiler, pero las circunstancias económicas se complicaron y tuvimos que dejar ese piso de alquiler y no quedó otro remedio que irnos a vivir a casa de su madre. Su madre, una mujer maravillosa, tengo que decirla, ¿eh? Podríamos tener nuestras diferencias o más o menos, pero es una mujer muy bondadosa. Y en esa casa vivía su madre, una mujer que estaba viuda, pero también vivía un hermano suyo, un hermano de mi marido, que era mi marido, con su mujer y con 3 hijos que vivían en una habitación. Nosotros 2 vivíamos en otra habitación, había otra habitación más donde vivía un hermano que lamentablemente el pobre tenía problemas de adicción con la droga y era una situación muy tensa. El vivir, las familias lo sufren mucho. Cuando hay una persona que tiene adicciones a la droga, al final lo sufre la persona que las tiene y los que hay alrededor. Cuando fuimos a su casa yo todavía noté más todas estas sensaciones que te decía de aislamiento. Además recuerdo, en el piso de abajo de esta casa vivía su hermano mayor, uno de los que no vino a mi boda, porque no me consideraba lo suficientemente buena por pertenecer a una cultura distinta. Y muchas veces pues bajábamos a su casa y yo me sentía incómoda porque yo, hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, jamás me contestaba. Jamás se dignó ni siquiera a mirarme. Y esta situación se repetía en muchas ocasiones donde había celebraciones familiares, donde sobre todo los hombres más mayores era
como si yo no existiese, un ignorarme, y un percibir en el ambiente que yo era distinta. ¿Vale? Las mujeres siempre han sido muy agradables conmigo, me han hecho sentir muy bien. Y claro, hay que entender que lo que yo he visto, lo que estoy contando son hechos objetivos, ¿eh? Es que en esta cultura, desde que son pequeños, les enseñan que ellos son superiores por pertenecer a esta cultura. Es decir, si tú eres de esta cultura, eres muy bueno, y si no, por ende, si no eres de esta cultura, tú eres peor. Con lo cual hay una altivez en el corazón ya que se manifiesta de una forma como se pudo presentar en mi boda y que acompañó al resto de mi estancia, tal vez en esta familia, sobre todo por ciertas personas, ¿vale? Repito, gente maravillosa a mi alrededor que me hizo sentir muy bien también, pero ese rechazo unido al de el que era mi esposo, que en las discusiones incluso me llegaba a insultar de forma, ¿cómo llamarlo?, racista. Decía, tú das asco por ser de esta cultura. O sea, que tu propio marido te esté diciendo esto y que estés en un entorno donde sepas que además todo el mundo, aunque no me lo digan, yo sé, incluso la gente que no, piensan igual. Y a mí me parece muy bien estar muy orgulloso de lo que tú eres, de tus raíces y lo que representa tu identidad. Yo, por ejemplo, estoy muy orgullosa de ser española. Ole. Ole. Pero nunca pienso que por ser española soy mejor que el que es de otra nacionalidad. Tengo que estar orgullosa de lo que soy, de lo que tengo, pero sin caer en el desprecio hacia los demás. Y eso fue lo que pasó. Seguí en las discusiones hasta que yo me quedé embarazada y cuando tenía a mi hija 3 mesecitos, que yo la tenía en los brazos, en una de esas discusiones él me dio un guantazo en la cara. Wow. Yo me quedé en estado de shock. Te puedo decir que en mi familia jamás se había visto eso. Mi familia no era perfecta, mis padres no eran perfectos y discutían e incluso se llegaron a divorciar, pero jamás había visto eso. Yo con mi niña de 3 meses en brazos, que ni siquiera pude, digamos, no me lo esperaba, pero ni siquiera habría podido esquivar el golpe. Me quedé tan en estado de shock que yo creo que ni lloré en ese momento. Fue como quedarme totalmente, esto me está pasando a mí. Así es que aguanté, hubo alguna ocasión más donde me puso la mano encima, hasta que llegué a una ocasión, era la tercera ocasión, y yo quiero dejar bien claro esto, que me puso la mano encima en 3 ocasiones, ¿por qué? Porque no lo permití más. Por si alguna mujer me está escuchando, yo puse freno. Y estábamos en una discusión, me pegó un golpe, yo me golpeé en la habitación donde vivíamos, yo tenía un piano clásico, no de cola, evidentemente de pared, y me golpeé muy fuerte en un costado contra el piano. Si me doy con la cabeza, seguro que me parto la cabeza ahí. Y salí corriendo y me fui a una cabina a llamar a mi padre. Quiero contar una cosa acerca de mi padre. Mi padre siempre ha sido como mi héroe. Cualquier problema que tenía, mi padre estaba ahí para solucionármelo. Yo nunca conté nada a nadie. Me aislé totalmente porque ni siquiera quería que la gente me preguntase ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿O en la casa? ¿O qué tal con tu marido? Porque estaba como quien dice recién casada. Y yo me aislé. Y mi padre, antes de casarnos, cuando yo le presenté al que iba a ser mi marido, le dije, aquí está, muy bien. Mi padre dijo, me alegro mucho, deseo que seáis muy felices. Y luego se dirigió a él y le dijo, espero que trates muy bien a mi hija. Si no lo haces, te mato. Wow. Mi padre tenía licencia de armas. Mi padre tenía arma. Y mi padre practicaba el tiro al blanco como un hobby. Y a mí eso se me quedó tan grabado. Vamos, un momento de tensión muy fuerte, pero bueno, luego se le quitó hierro, pero mi padre es un hombre que conocía la vida y mi padre podría intuir tal vez algo, ¿vale? Y luego yo lo he pensado, porque si no, mi padre siempre ha sido muy directo y muy brusco, pero vamos, esa frasecita que saltó a mí me dejó helada. Y yo recordaba esa frase y decía, si le cuento algo a mi padre, digo, aquí se puede armar una buena, ¿vale? Porque yo a mi padre, por sus hijas le veía capaz de hacer cualquier cosa. Lo que estoy contando hoy no lo sabe nadie de mi familia. Yo no lo conté a mi madre, mi padre se fue con el Señor en la pandemia, mi hija mayor sabe que pasé por esto, pero con detalles nadie lo sabe. Hasta la semana pasada que lo conté a una persona de mucha confianza, yo jamás he dado detalles de lo que me pasó por evitar el sufrimiento a los que me rodean. ¿Vale? Ay, cogí, papá, por favor, ven a por mí porque no aguanto más en esta casa. Fue lo que le dije. Mi padre no sabía tampoco la situación que había en la casa ni nada.
Vino a por mí, me recogió y él me dio luego, porque cuando vino a por mí, el que era mi marido no estaba. Hubo ahí como un pequeño enfrentamiento subió el hermano mayor, hubo ciertas amenazas ahí hacia mi persona. Claramente le dijo que las mujeres como yo las pegaban un tiro, lo dijo así. Entonces mi padre ahí supo tener un poco de templanza para no sacar su esto, me dijo, hija, vámonos, corre, vámonos, ¿vale? Y luego él habló con el que era mi marido y me dio para que nos reconciliásemos, porque decía, tienes una hija de pequeñita. Cuando yo salí de allí, la niña tenía ya 18 meses, ¿vale? 1 año y medio. Me dio y se llegó al acuerdo de que yo no iba a volver a esa casa, que hasta que la situación económica no cambiase y pudiésemos tener nuestra propia casa juntos, yo no iba a volver allí. Entonces, siguió el tiempo en el que estábamos separados, la situación económica no mejoraba, yo no tenía trabajo porque la niña era muy pequeñita y él pues tampoco tiene una estabilidad, hasta que en ese periodo en el que a ver si podíamos rehacer nuestra vida, yo me enteré, y te puedo decir que gracias al Señor por cómo se dio la cosa, no voy a contar aquí detalles, me enteré de que me era infiel. Un palo más, porque aunque yo ya sinceramente no le quería, después del trato que me había dado, la infidelidad es un golpe muy fuerte para una mujer, también en su autoestima, ¿vale? Me enteré que era infiel. Sinceramente tuve, en ese momento, porque yo hablé con la persona con la que me era infiel, tuve un momento agridulce, podría decir, porque yo había decidido ya, incluso si tenía que estar separada toda la vida, porque yo me había casado y había hecho un pacto con Dios, pues me daba igual, con mi hija y punto. Y sabía que solo por este motivo yo podía, o yo iba por lo menos a deshacer este matrimonio. Y cuando me enteré, sufrí el dolor de saber que me era infiel, pero por otro lado dije, ¡buah! Por la puerta grande salgo yo. Aquí ya no más. Mira, el Señor me da la libertad de querer rehacer este matrimonio, porque oye, pues hay otros matrimonios donde ha habido infidelidad, se han arreglado las cosas y punto. Pero yo tenía esa libertad de elegir y dije, no, por aquí yo ya no paso. Y a partir de ahí empecé a rehacer mi vida y bueno, yo, si quieres hacerme alguna pregunta o algo, ¿vale? Porque hasta aquí digamos que llegan los hechos de lo que me pasó. Sí, y Susana, bueno, yo es que estoy con la boca abierta, ¿qué quieres que te diga? Perdón, escuchándote, y mira que te conozco de hace años, pero sí que me interesa por lo que puedan tener otras mujeres y hombres, repito, que esto es para ambos. ¿Qué sentimientos, o sea, por lo que puedan tener en común contigo, qué sentimientos, emociones y pensamientos produjeron estos hechos? Pues mira, lo primero que yo sentí era un sentimiento de fracaso absoluto. O sea, que las pocas semanas de casarte te des cuenta de que habías elegido mal. Yo es que me di cuenta, o sea, dije, Dios mío, no me di cuenta antes porque realmente podríamos decir que es que se quitó la máscara casi que al día siguiente de la boda. Entonces yo llevaba otras ilusiones, no me podía esperar. ¿En la luna de miel? La luna de miel bien fue ya cuando pisamos aquí, el aeropuerto. Es que además fue literal, fuimos a visitar a su familia ese mismo día y ya notaba eso, notaba esa frialdad, Entonces fracaso fue lo primero. Luego, vergüenza. Yo me sentía tanta vergüenza, o sea, no, de que me estuviese pasando esto a mí, fíjate. Vergüenza podría darle a esa persona de tratarme así, ¿no? Pero la que sentía vergüenza era yo. ¿Tú crees que eso es bastante común? Yo creo que sí. Y eso además te lleva al aislamiento. Es verdad que yo he escuchado testimonios de personas a las que han tratado mal y mismamente la pareja las lleva al aislamiento. Pero no, yo me aislé yo sola porque yo no quería que nadie supiese esto. Hizo de mí una mujer insegura. Mi autoestima estaba por los suelos, porque yo no valía, pues podríamos decir, ni culturalmente, mi cultura era inferior a la de los demás. No valía como mujer, porque mi propio esposo me rechazaba por mi cultura, o por lo menos en momentos de enfado así me lo hacía saber, ¿vale? Y luego también yo no valía como mujer, porque me habían sido infiel. Todos esos pensamientos realmente te paralizan. Yo no era capaz casi ni de tomar decisiones, porque me volví una mujer tan insegura, tan apocada, esa es la palabra, tan apocada.
No me lo puedo creer porque yo te conozco y eres todo lo Por esto contrario. os estoy contando mi Y testimonio. te digo, porque- y por eso he dicho lo del coche, porque yo me acuerdo, yo era pastora de jóvenes y venías a la puerta del culto de jóvenes con tu deportivo rojo, eras rompedora, vamos. Y que me estés contando esto, aunque yo sabía un poquito, ¿no? Porque nos conocemos de años, ¿no? Pero, o sea, que todos esos sentimientos y sí que son comunes Sí. a las personas que sufren esta Sí. situación, Susana, Sí. tanto mujeres como hombres. Y una cosa importantísima, y por eso especialmente estás en este programa, ¿qué hizo Dios en el proceso? Cuéntanos. Pues mira, mientras que yo pasaba esto, realmente me agarré a Dios como nunca antes. Es que solo le tenía a Él. Es que yo no podía contar con mi familia para no contarles lo que me estaba pasando y que no sufriesen. No contaba, evidentemente, con el respaldo de la suya tampoco. Ni tenía a mi marido, no tenía a nadie, le tenía a Él. Y Él fue mi fuerza y mi ayuda en todo momento. Realmente, Él, y también tengo que decir que me refugié en la iglesia. La iglesia fue para mí una ayuda muy grande. Mi vida era de casa al culto, del culto a casa, o sea, no tenía otra cosa. Y para mí fue lo que me mantuvo firme y me libró de no caer en una depresión de caballo, te lo digo, porque conozco otras mujeres que han caído de cabeza en una depresión y no se han sentido capaces de salir de ella, porque no han tomado la decisión, a lo mejor porque no se creían capaces. Pero yo tengo que decir que Dios fue mi fuerza en todo momento, su palabra. A mí hay muchos versículos que me ayudaron. Hay uno que está en Isaías 41:10, que yo siempre he proclamado en primera persona. Y he dicho, no temeré porque tú eres mi Dios, porque tú estás conmigo. No desmayaré porque tú eres mi Dios que me esfuerzas. Siempre me ayudarás y siempre me sostendrás con la diestra de tu justicia. Ese fue tu pasaje especialmente que te mantuvo ahí firme. Este y otros como que él iba a derribar puertas de bronce y cerrojos de hierro, porque yo me sentía como encerrada en algo de lo que no podía salir también. Sí, mira, Susana, yo como psicóloga quiero aprovechar a utilizar esto. De verdad que cuando tocamos fondo no hay terapia psicológica si Dios no entra en escena. Es decir, una palabra tuya bastará para sanarme, una palabra del cielo bastará para ayudarte a restaurar tu corazón y tu vida. Lo hemos escuchado con el testimonio de la pastora Rosiane de Bremen, Alemania. Lo estamos escuchando contigo y desde aquí queremos traer esperanza a todas esas personas, hombres y mujeres que están en este hoyo, en esta desesperación. La palabra de Dios tiene poder. Su palabra nunca vuelve vacía, lo dice la Biblia, nunca vuelve vacía. Si tú estás proclamando la palabra, te agarras a Dios, oras a Él, te aseguro que vas a ver la luz detrás de la oscuridad. Detrás de las nubes vas a ver la luz. Y Susana, ¿qué ha hecho Dios después? Háblanos de la restauración, porque esto es importantísimo. Sí, total. En el momento que tú ya cuando yo me fui de esa casa, ya me fui a vivir con mi madre, ya... porque estaban ya divorciados mis padres, ya un poco esa tensión que yo vivía pues se descargó un poco. Pero a partir de ahí Dios empezó a tratar con mi interior, porque lo exterior ya más o menos se iba encajando. Y lo primero que yo tenía claro cuál era mi valor, que yo valía mucho. ¿Por qué? ¿Por lo que soy? ¿Por lo que tengo? No, porque mi valor me lo ha dado Él. Yo valgo la sangre de Cristo. Y ya no me hace falta ni tener, ni hacer, ni ser para saber que yo valgo. Eso es lo principal. Yo valgo la sangre de Cristo, soy su hija y esa identidad a mí me ha hecho sentirme segura. Pero a partir de ahí Dios empezó a darme visión de futuro, a no quedarme estancada en esa situación de dolor del pasado, ay, cómo te han tratado, ay, cómo ha sido esto, pobrecita, pobrecita, pobrecita. No, me hizo ver que yo tenía un futuro por delante donde podía conseguir mucho. Me hizo ver qué valores ya, o qué dones o qué talentos Él me había dado. Porque, como dice la palabra, Él dio dones a los hombres. Todos tenemos talentos de Dios. Y yo, pues mira, una cosa que empecé a hacer, empecé a tocar de nuevo el piano. ¿Vale? Yo empecé con 8 añitos a estudiar piano, estuve 7 años estudiando, pero lo dejé y lo tenía como ahí apartado. Y es verdad que me motivaron, porque me dijeron en la iglesia, oye, ¿tú tocas el piano? ¿Por qué no tocas en la iglesia? Y dije, bueno, venga, vale, pues lo voy a intentar. Y lo intenté. Luego me dijeron, oye, ¿y por qué no compones canciones? Y empecé a componer canciones. Y era como que nada de lo que me decían, ¿por qué no haces esto? Yo no me echaba para atrás.
yo decía, sí, lo puedo hacer, si Dios me guía a hacerlo, lo puedo hacer porque, como dice su palabra, esforzaos en la gracia. A partir de ahí hizo de mí una mujer, no sé si va a sonar un poquito mal, pero es que lo que me propongo lo consigo. Pues así es. Es que es así, lo que me propongo lo consigo. En primer lugar, porque sé que Dios me ha llamado a hacerlo. Por eso tengo que tener mucho cuidado de no proponerme cosas que Dios no me ha llamado a hacer, porque soy muy insistente, soy muy perseverante. Los obstáculos del camino no me frenan. Me pueden tirar, pero, como decía el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos, o algo así, Pues ¿no? vamos a derribar ahora un mito de que una mujer maltratada, un hombre maltratado, un hombre rechazado, una mujer rechazada, hombres y mujeres que han sido sus parejas infieles. Vamos a quitar ese mito de que no pueden ser conquistadores en la vida y de que son valiosos, son amados, son fuertes, son aceptados en Cristo. Tu testimonio es esa realidad, Susana. Totalmente. Yo quiero, antes de que se me olvide decir algo, a mi exmarido yo le perdoné. Yo le perdoné. Es una parte importantísima. Importantísimo. No le consentí que me siguiese haciendo daño, pero yo le perdoné. Y de corazón. Y además, no os lo vais a creer, antes de que fuésemos novios éramos amigos. Y tras la separación, el divorcio y tal, volvimos a ser, tener esa relación cuando nos veíamos que eran pocas ocasiones de tener una amistad sincera, de verdad. Él murió un hermano suyo, yo fui a su entierro, al tanatorio, al funeral. Él vino al funeral de mi padre, al entierro. Tenemos una nieta en común, nos vemos. Yo con la mujer con la que se casó, con la que me fue infiel, luego se casó, muy buena relación, o sea, y doy gracias a Dios por lo bien que esta mujer trató a mi hija, además porque mi hija pasó allí mucho tiempo, y créeme que yo no siento absolutamente nada de rencor hacia él. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso te iba a decir. Eso solo lo puede hacer Dios. O sea, veo una persona y veo las cualidades buenas que tiene. Él es muy buen amigo de sus amigos, es una persona agradable, con mucho carisma. De verdad, que es que no tengo un pero para esta persona, nada más que, pues no sé, pues por lo que vivió, no sé, en su infancia, al inculcar, no tengo ni idea, él tuvo esa reacción conmigo como esposo, ¿vale? Es el único pero que yo puedo tener. Por lo demás, de verdad, fenomenal. Y es muy importante cuando alguien te ha hecho daño, perdonar. Perdonar es importantísimo y tener tu corazón bien ligerito para poder seguir adelante. Y puedo decir que luego más tarde me compré un piso. Que luego con el tiempo he emprendido mi propia empresa. Sí, eres emprendedora, sí, señor. Y en un terreno donde yo tuve que formarme, ser autodidacta, porque yo nunca me he formado como empresaria y tuve que aprender muchas cosas, pero no había nada que me frenase, nada. Y hoy en día puedo decir que tengo una autoestima correcta, no alta, porque también la palabra dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Muy bien. Yo sé reconocer en mí las virtudes, dones y talentos que Dios ha puesto, pero también sé reconocer mis defectos, con los cuales yo trabajo. Los dones y talentos, me esfuerzo al máximo en seguir desarrollándolos, que para eso nos los ha dado el Señor. Pero los defectos, pues yo tengo que tratar con mi carácter, con muchas cosas. Y a mí me gustaría, Dios de una forma insistente, yo aprendo a reconocer un poquito así la voz del Señor. Cuando hay algo muy insistente en mi corazón, puso en mí una canción que no hacía nada más que tocarme el corazón. Y es una oración, esa canción, la letra de esa canción es una oración al Padre. Y yo hasta por la mañana, cuando me levantaba a orar, recitaba la letra. Y quería traerla al programa, pero no la encontraba. Así es que me puse en contacto. Bueno, ponemos un audio y así esa parte la explica el audio. El audio, luego la canción. Sí. Es que, bueno, Sí. han pasado cosas sobrenaturales con este programa también y qué bueno que podamos compartirlo con la audiencia. Así que vamos a poneros un audio. Luego Susana nos va a contar un poquito más acerca de este audio y de la canción. Es muy singular y es extraordinaria la forma en la que en los últimos días Susana Feito y yo hemos conectado para esta canción. Lo que pasó es que no sé, algunos oyentes no lo saben, muchos oyentes no lo saben, yo viví en España, pero hace más de 25 años que vine a vivir a Estados Unidos. Cuando yo estaba en España, estábamos juntas sirviendo al Señor, Susana Macías, Susana Feito y yo, y vivimos unos años preciosos de servicio al Señor. Y en el área musical pues estábamos bastante compenetradas trabajando con Susana, sobre todo con Susana Feito. Y entonces yo había escrito algunas canciones y hace
como a principios de mayo, yo hice una lista, confeccioné una lista porque voy a estar viajando a España con mi hija. Confeccioné una lista de los títulos de canciones de alabanza y adoración, himnos, hasta canciones que yo había en el pasado compuesto, había estado cantando. Entonces estuve revisando unos cancioneros que tenía en español y confeccioné esta lista de 21 títulos. Entre ellos estaban algunas de las canciones que yo había compuesto algunas hace más de 30 años que no he vuelto a cantar. En los últimos 25 años no he vuelto a cantar. Entre ellos estaba esta canción que se titula Nunca dejaré de mirar a la cruz. Cuando la leí en el cancionero digo, wow, esta canción qué tremenda, qué poderoso. La verdad que la letra yo misma digo, esto fue el Señor. Esta letra está basada en las Escrituras y es muy poderosa. Y yo le hice un asterisco a la lista. A la canción. A esa canción es a la única que le añadí un asterisco. Entonces, esto sucedió a principios de mayo. La primera semana de mayo, la segunda. El 18 de mayo de este año, Susana me contacta y por WhatsApp, no hablábamos hace muchos años, aunque hemos seguido, yo creo que nos hemos ido siguiendo el rastro, y me dice que si yo sabía dónde podía encontrar esta canción. Dice, no sabemos de quién, la ha intentado buscar, ella os va a contar cómo ella estaba buscando la canción. ¿Y me puedes ayudar para encontrarla? Y yo le respondí, pues la he escrito yo. La escribí cuando todavía estábamos juntas en España. Así que esa es la historia, pero Susana ya desarrollará más de lo que ha pasado con esta canción. Bueno, pues lo que ha pasado con esta canción es que yo tenía un empeño bárbaro en poder ponerla aquí hoy, y como la había compuesto ella, no había ningún rastro de ella ni en internet, y ella ha tenido la gentileza, la amabilidad y el amor de grabar esta canción con su marido, que es músico profesional también, y cantarla. Han hecho una maqueta que podemos poner para escucharla porque su letra es poderosa. Quiero remarcar dos frases que dice: no me gloriaré en mi fuerza ni en mi inteligencia, ellas no me pueden salvar. Me gloriaré en la cruz de Cristo, donde Él tomó mi puesto, la más bella prueba de su amor. Y en otro momento dice: cómo tú me rescataste de una vida miserable, destruyendo en mí todo el mal. Tú me has hecho santa y digna, y todo por medio de Jesús. Por favor, ponemos la canción. Y una cosita, si alguien quiere después esta canción, no la vas a encontrar en ningún sitio. Te la puedo enviar a tu teléfono, a tu WhatsApp. Puedes apuntar mi WhatsApp, es el 629-649-308, 629-649-308. Si tú quieres la canción, te la puedo enviar. Y también recordar que tenemos un diario de emociones de 7 días. Tú puedes practicar 7 días con algunas de las emociones que he preparado para que con la ayuda del Señor puedas gestionar tus, como digo, emociones. Se titula o se llama Diarios de Emociones para una mente saludable, de 7 días. También puedes escribir al 629-649-308 y te lo puedo enviar. La autora de esta canción, quien acaba de darnos este pequeño testimonio, es Beatriz Suárez, vive en San Diego, California. Ella pertenece al equipo de AES Vida, es mi asistente editorial en los materiales para los niños, y Susana Feito también forma parte del equipo de AES Vida, y ella tiene unas canciones preciosas compuestas para nosotros, y también es la que lleva todo el trabajo en las plazas, porque salimos a las plazas a defender la vida. Bueno, Susana, cuéntame. Sí, bueno, estamos tratando de poner la canción. Que mira, en lo que la ponemos, yo os voy a decir la letra, ¿vale? Porque es una oración al Padre. Dice: Padre, hoy mi corazón anhela expresar todo mi amor y gratitud hacia ti. Cuando me contemplo a mí misma, puedo ver el gran milagro que tú has hecho en mí. Cómo tú me rescataste de una vida miserable,
destruyendo en mí todo el mal. Tú me has levantado en gloria, tú me has hecho santa y digna, y todo por medio de Jesús. Nunca dejaré de mirar a la cruz, nunca dejaré de darte gracias. Por lo que hizo Jesús, ahora puedo conocerte, a ti, mi Dios, mi Padre y mi Rey. Padre, te doy gracias por la sangre, esa inocente sangre que corrió por amor. Esa sangre que da un nuevo nacimiento.